Muy buenas noches, estamos otra vez en Dato Mata Relato este lunes 29 de abril. Bienvenido, Germán. Hola, ¿cómo estás, María? Bueno, seguimos con nuestro podcast de economía, seguimos con los temas más candentes o sensibles. Sí. Y seguimos con la compañía de Germán, así que muchas gracias por estar gracias. acá intercambiando sobre la diferencia de los diferentes temas de coyuntura económica. Esta semana tuvimos una semana movida, tuvimos varios temas, pero en particular quería destacar la entrega de firmas del plebiscito del PIT-CNT este sábado, que va a representar un desafío muy interesante en términos de lo que va a ser la campaña electoral, del análisis económico, de las diferentes perspectivas, en una campaña que se está dando, el otro día analizábamos, en diferentes niveles, ¿no? Porque por un lado se ha dejado mucho de lado el centro de atención en lo que es el debate en torno a los que son los impactos de la reforma de la seguridad social. Y ahora se presenta un nuevo desafío que va a ser cómo se va a procesar toda la campaña del plebiscito de la seguridad social, cuáles van a ser las diferentes posturas y cómo de alguna forma se va un poco a posicionar en términos de la campaña y de las diferentes posiciones donde va a haber todo lo que tiene que ver con los impactos a nivel fiscal, pero también en lo que es en el mercado laboral de lo que podría ser los resultados del plebiscito. Así que es un tema que tenemos pendiente seguir analizando en profundidad, pero lo que sí quiero destacar, Germán, si me dejas, es que marca una pronunciación importante estas firmas en el desacuerdo de la población respecto a lo que fueron la reforma y los impactos de la reforma. Sin dudas, y esto en calidad más técnica, tenemos unas dificultades fiscales importantes. La otra vez lo discutíamos fuerte acá con Somaruga, donde él me decía, no podés pensar dentro de la caja, María. Yo le decía, pero en términos fiscales tengo que pensar dentro de la caja, y tuvimos un ida y vuelta que si no lo vieron, les recomiendo que vayan a nuestros programas y lo miren. Pero me parece que es fundamentalmente ver que tenemos un desafío también en términos de lo que ha sido los impactos sobre los trabajadores, sobre el sistema de seguridad social y lo que se abre para adelante en términos de los desafíos fiscales y macroeconómicos en un país con dificultades para el crecimiento. Sí, no, únicamente quería hacer una acotación ahí respecto a lo que decías en tanto al tema de las firmas y de los plebiscitos, que ha sido algo que ha estado bastante en la mesa política, en la mesa de discusión, en la mesa de debate político en el Uruguay. Y es que definitivamente este tema de los plebiscitos no es posible desconectarlo del tema de las elecciones presidenciales. No. Entonces, en el momento en el que tú tienes un debate electoral de la magnitud del debate electoral presidencial, digamos, con dos proyectos políticos en juego, cada uno, digamos, tratando de avanzar en lo propio, y entran debates electorales que son específicos, que son particulares, como los debates plebiscitarios que hay en este momento rodando, por lo menos estos tres. Por lo menos los que tienen más chances, ¿no? Por lo menos estos tres, sí. Y es una cosa que ese debate plebiscitario va a estar atravesado, o por lo menos por el cálculo político, o por lo menos por el cálculo electoral, y las consecuencias que pueden tener una postura u otra, un desarrollo u otro respecto a las elecciones presidenciales. Y eso hace que a veces, como tú lo decías un poco al principio, se desvirtúe la médula de lo que se está queriendo discutir. No, después, los resultados después, cuando los plebiscitos coinciden con las elecciones, a veces terminan perdiendo después peso en lo que son las discusiones mismas. A mí lo que sí me llama la atención es que, por un lado hay una campaña muy fuerte desde el oficialismo en contra del plebiscito, que termina siendo parte de una campaña también de estas que estamos acostumbrados, estas campañas sucias, hablan sobre la apropiación de los ahorros de las personas y terminan en esas simplezas que muchas veces esconden otro tipo de naturaleza de lo que son los problemas mismos, que en realidad tiene que ver con una reforma que fue que profundizó lo que fue la reforma del 96, pero además profundiza el régimen de la AFAP, recorta derechos, aumenta una edad jubilatoria
migratoria, que podemos discutir si es apropiado o no con el aumento de la esperanza de vida, pero lo hace en forma muy desigual, profundiza rasgos de regresivos del sistema de seguridad social, omite la perspectiva de género, no toca los ingresos, no toca ninguno de los regímenes, o sea, termina siendo a costo del trabajador y de los futuros jubilados y no atiende las nuevas realidades de lo que es el mundo del trabajo. No atiende lo que son los cuidados, pero tampoco atiende las nuevas formas de relaciones laborales, entonces termina siendo muy acotada y muy parcial. Y por otro lado tenemos un debate donde, bueno, la propia izquierda lo está teniendo, y lo está teniendo con diferencias, si está a favor o no del plebiscito, que tiene que ver con algunas consecuencias, como lo que es el régimen del ahorro individual, lo que pasaría con las AFAP, las necesidades fiscales y cómo se podría generar las dificultades en términos fiscales si sale finalmente o si no sale el planteo del PIT-CNT. Entonces, son debates bien distintos que tenemos que separarlos, y que me parece que ahora sí ameritan un análisis con mucha rigurosidad, con muchos números sobre la mesa, que eso es una cosa muy importante de cuando uno analiza la seguridad social, que eso estuvo muy omiso en todo lo que fue el proceso de discusión de la reforma. Faltó participación, pero faltaron números. Hicieron ajustes a último momento que después Uruguay dispone hoy de los datos, dispone de instituciones como es el Banco de Previsión Social, propiamente dicho, con las posibilidades de poder proyectar escenarios, proyectar mortalidades, proyectar retiros y poder conocer mucho más en profundidad todas las posibles consecuencias de esta reforma. Y eso hoy está omiso, y me parece que hoy deberíamos entrar en ese foco para después sí poder generar en estos meses un análisis mucho más profundo de los distintos escenarios, con aprobación de esto o sin aprobación de esto, en términos fiscales, en términos sociales y en términos de lo que esperan los uruguayos de lo que debe ser el sistema de protección social en forma mucho más abarcativa, y los debes que tenemos para hacer un sistema más sostenible, más completo y más igualitario ante todo, y que impacte positivamente en el mundo del trabajo y en lo que son otras realidades de la equidad, como son la perspectiva de género, la equidad, las relaciones intergeneracionales, porque sí es cierto que tenemos una población envejecida, pero también nos faltan sistemas de atención a lo que son las poblaciones con más edad. Entonces, no sé, quería un poco centrar el tema en esto. Solo una pequeña acotación. Creo que justamente esto que tú planteas es importante, porque justamente ese cálculo político electoral no permitió que hubiese por lo menos una acción en bloque respecto al debate sobre la reforma jubilatoria, la reforma del previsional, y perdimos la oportunidad de generar mucha más pedagogía alrededor de eso. El debate electoral se comió la pedagogía, y es una cosa que desafortunadamente, se paga. Habla tranquilo, porque vos sabés que tuve no sé qué cantidad de comentarios que te interrumpía. ¿Ah, sí? Sí, me ponían, María, miren los chats, no interrumpas al invitado. Yo iba a poner, no es invitado, es de la casa. Entonces, soy de la casa. Es de la casa. Entonces, para nosotros es un diálogo entre amigos, es un diálogo de intercambio, es un diálogo que preparamos, así que estoy totalmente habilitada, ¿verdad? Sí. No, pido disculpas, pero es parte de... Pero era eso. Quería lo tomamos acotar en ese broma, punto. Nos divertimos, pero cuando llegué dije, ay, qué horrible la gente que estará pensando. Pero bueno, esto es un podcast para eso, para intercambiar, para hablar, pero vamos a nuestro invitado. El otro día estuvimos hablando sobre las economías ilegales y le pedimos a Germán que desde su investigación, de su trabajo como periodista, nos llegara un poco a plantearnos la problemática. Uruguay tiene, al igual que otras realidades en la región, problemas enormes en lo que es el crimen organizado, lo que son las economías ilegales, y algo que hasta hace un tiempo parecía que era de otro mundo, era de otra realidad, América Latina, lejana, en realidad en Uruguay no solo está presente. Hoy las manifestaciones son mucho más fuertes, pero Germán en un ratito nos tiró mucha información y muchos datos de que la presencia de todo lo que son el narcotráfico, el lavado de activos, están mucho más presentes en nuestra economía, en nuestra sociedad, con consecuencias enormes en términos de la violencia, en estas economías paralelas que terminan siendo funcionales a las economías formales mismo y que están cada vez más presentes. Entonces,
en este proceso que nosotros estamos haciendo y que nos interesa analizar todos los temas de relevancia económica, pero también mirarlos en clave de campaña. ¿En clave de campaña en qué sentido? En dar información, en aportar datos, y en cuáles son los temas que tienen que estar para una propuesta de Uruguay hacia adelante. Hoy estamos nada más y nada menos con Ricardo Gili de Barner, ex secretario nacional de Antilavado, para profundizar un poco en lo que es la realidad de la normativa, de las instituciones y de tanto eso que muchas veces cuando los mandatarios van a los foros internacionales hablan de la institucionalidad del Uruguay, pero hoy en día estamos viendo que Uruguay está con fuertes problemas, pero que además hubieron algunas situaciones de más laxitud normativa, de menor peso en lo que son las instituciones fuertes y las normas, y que también, a ver, cuando uno piensa en las políticas que tienen que ver con la regulación, con el contralor, con la formación de recursos humanos a nivel del Estado y con la necesidad de un Estado fuerte en estas dimensiones, Uruguay está perdiendo peso. Y además también somos partícipes de muchas otras cosas. Uno que es mayores niveles de violencia asociados al narcotráfico, que están presentes en toda la sociedad, pero en particular en determinados sectores, en determinados grupos, en determinadas zonas que son poblaciones mucho más débiles. Lo hemos visto con el tema de los niños, ¿no? Lo hemos visto en determinadas zonas y en determinados barrios. Pero también es cierto que hemos tenido situaciones de corrupción que han llegado a la cúpula más alta del gobierno y a veces noticias que surgen y a veces quedan en la carrera. Así que bueno, bienvenido Ricardo, muchas gracias por acompañarnos en Dato Mata Relato. No, un gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quisiera que primero darte la bienvenida. Gracias por atender esta invitación y bueno, ya digamos ubicándonos y entrando en el terreno. ¿Qué tan, vamos a decirlo así sin pena, qué tan mal estamos? Ahora, ¿qué tan mal se ve el panorama hoy? Uruguay 2024, año electoral o no, independientemente de eso. La región, lo hablábamos un poco fuera de cámara, la región está siendo en este momento, sobre todo esta parte del continente, siendo víctima de una reconfiguración en la forma como participan las economías ilegales en los países de la región. Uruguay siempre ha sido caracterizado y planteado como un país en el que ese tipo de cosas no pasan o pasan un poco menos. Pregunta directa, ¿qué tan mal estamos? Bueno, es difícil decir cuánto es lo mal que estamos. Yo te diría primero, ¿tenemos problemas? Sí, tenemos problemas. Tenemos problemas serios. Y tenemos algo adicional, que es que hay una parte del sistema político que no ve el problema, que no es consciente del problema o que se hace el distraído con el problema. Y ese es un riesgo grave. Porque si yo no veo un problema, no hago nada para solucionar. Entonces, ustedes hablan de economías informales y efectivamente es así. Cuando normalmente se habla de crimen organizado, pensamos en los sicarios, en las muertes, etcétera, que son una expresión. Pero no hacen a la esencia del crimen organizado. La esencia del crimen organizado es delitos por plata. Son delitos que generan una masa enorme de dinero del cual alguien se apropia. Si para eso hay violencia, si para eso hay tal o cual cosa, sí, es cierto, pero el objetivo es ganar plata. Y el objetivo es entonces instaurar un sistema donde hay una economía del delito que necesita volcarse, insertarse en la economía legal. Y eso es el lavado de dinero. El lavado de dinero es de qué manera las organizaciones delictivas viabilizan que la plata que generaron, la ganancia que generaron, se inserta en la economía legal. Entonces, ¿hay más crimen organizado en Uruguay? Creo que lamentablemente tenemos que reconocer que sí. Eso implica necesariamente que hay más dinero en esa economía ilegal y eso implica necesariamente que hay más lavado. Sin embargo, hay dos indicadores preocupantes. Uno, que actores del gobierno digan que en realidad, bueno, sí debe haber lavado, pero en todo el mundo se lava, capaz que acá no hay tanto, y en todo caso hay menos que en otro lado, como si hubiera un campeonato mundial de lavado, y bueno, no estamos ni primero ni quinto, estamos ahí en el pelotón. Y lo otro es que
Como consecuencia de eso, en los últimos años tenemos muy pocos triunfos, muy pocos éxitos en la lucha contra el lavado. En realidad, esa lucha se mide por cuántas organizaciones desmantelaste y si son importantes o son chiquitaje, cuánto dinero recuperaste para la sociedad de esa economía ilegal, y cómo lo volcás de nuevo a la sociedad. Y también, en este plano, cuántos presos tenés y qué calidad tienen. Entonces, resulta que en los últimos años tenemos poquísimos casos. El año pasado se hizo una evaluación nacional de riesgo oficial del gobierno, y habla de 6 sentencias en 4 años. Y 6 sentencias, todas por chiquitaje. No hay ninguna organización importante, sofisticada, no hay asesores. Parecería que los que lavan son quienes trafican droga en los barrios. Y sí, ellos lavan. Pero arriba de eso hay lavado de las organizaciones fuertes. Narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, tráfico de personas, con un lindo sistema de asesores que les viabilizan el lavado. Y en eso, en estos últimos años, no tenemos absolutamente ningún resultado. El otro indicador es, bueno, ¿siempre fue así? No. Uruguay tuvo, en 2 evaluaciones oficiales que se le hicieron en el año 2009 y 2019, después de que hasta el 2005 no había nadie preso, ni ningún resultado en este tema, en el 2009 hubo 33 procesamientos, la mayoría por lavado proveniente del narcotráfico, y en el 2019 hubo 50 condenas. Posiblemente 50 sean pocas todavía, pero una cosa son 50 y otra cosa son 6. Si había 50 en el 2019 y decimos que el crimen organizado creció, hoy deberíamos tener muchas más. ¿Por qué no las tenemos? Porque estamos haciendo las cosas mal. Te escucho. Una pregunta, antes de darte la palabra, María Noel. Antes de que yo te corte. Antes de que me corte. A mí córtenme porque se me dejan hablar también. Lo que pasa es que tenemos un programa, yo te cuento, Ricardo, que no cortamos al invitado. No, a mí Entonces cada córtenme. tanto nos dan ganas de decir cosas. Sí. Cada Pero tanto. nos ha pasado también que hemos tenido algún invitado que dijo, mire que a mí no me gusta que me corten. No, el programa no. es un intercambio, es Yo un no tengo podcast, problema. es extendido. Y entonces, me parece bueno. injusto que no me cortes Pero a con mí mi- y lo cortes No, siempre no, a él. Pero con él está tengo bien. confianza. Pero no hay problema, ahí nos vamos turnando. La Bueno, idea es un poco eso, generar un No, diálogo. no. Una pregunta. Existen las herramientas institucionales, digamos. Estás hablando de que, digamos, en términos de actitud política no hay mucha. Exacto. Así, dicho así. Sí. Actitud política no hay mucho, pero hay herramientas institucionales. El Uruguay tiene herramientas institucionales generadas para detectar, actuar, recuperar esos recursos y administrar, porque además es otra cosa. Después de que se recupera ese dinero, hay que administrarlo y hay que saber qué se hace con él. Exacto. ¿Uruguay tiene estos mecanismos generados? Yo te diría que Uruguay tiene hoy muchísimo más de lo que tenía en el 2005. En 2005 no tenía nada. Tenía una ley que tipificaba el lavado como un delito. Todos sabíamos que en Uruguay se lavaba plata y no había nadie preso. Durante 15 años, con errores, con carencias, con problemas, se fue acumulando. Entonces vos tenés instituciones, por ejemplo la SENACRAF, la Secretaría no existía. Lo que había en el 2005 era el Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos, recién creado en el último tramo del gobierno de Jorge Valle. No había nada más. No había materia de administración de fondos, decomisados, no había nada, porque nunca se había decomisado nada. Ahora hay un fondo de bienes decomisados, que además tiene un reglamento, que tiene auditorías, porque lo que dijimos en aquel momento es si recuperamos bienes, si trabajamos bien, va a ser mucha plata, y si hay mucha plata, hay riesgo. Hagamos un sistema transparente, con auditorías, etcétera, etcétera. Se avanzó mucho en la parte legal, la evaluación de Uruguay en el tema normativo es muy buena. Capaz que falta una ley, pero yo digo, no, acá para empezar a trabajar en serio no precisamos ninguna ley. Tampoco la culpa es de los recursos, no es que nos faltan recursos. Siempre te faltan recursos, siempre es bueno tener más recursos. Claro. Pero el problema no es ese. ¿Por qué? Porque en el 2005, 2006, 2007, al 2009 llegamos con 33 procesamientos, con muchísimos menos recursos los que hay ahora, pero muchísimos menos. Y con las mismas leyes que había antes y las mismas instituciones que había antes. Hay un tema clave ahí, bueno, yo quiero hacer algo en este tema o me hago el distraído.
Entonces, sí, lo primero es la voluntad política. Después sí hay algunos problemas que se generaron ahora. Por ejemplo, investigar lavado no es lo mismo que investigar asalto de banco o secuestro. Entonces vos precisás gente capacitada. Totalmente. Y precisás equipos donde esté la policía, el Banco Central, la Senaclaf, el BPS, porque todos tienen que trabajar juntos en eso. Totalmente. Y vos podés decretar que hay un equipo. Ahora, que un equipo funcione lleva mucho tiempo, porque hay que generar confianza. Y mecanismos. Yo creo que la confianza a veces no se visualiza. En principio, si vos juntás hoy gente de todos esos organismos, todos te van a decir que sí, que está bueno coordinar. Ahora, cada uno va a jugar en su cancha. Hay chacras, hay desconfianzas. A ver, para ir a mi historia, cuando yo empecé a trabajar con la policía, era un tipo que había estado preso de izquierda, que venía en nombre de un gobierno del Frente Amplio, decían los policías, vamos a trabajar en esto. Los tipos me midieron durante un año a ver si venía a currar, si venía a hacer carrera política, si venía a robar información para pasársela a los narcos. Con todo derecho, estuvo perfecto. Yo hice lo mismo, yo los medí. Cuando vimos, cuando se generó confianza, trabajamos bárbaro. En alguna otra parte se alinearon ciertos astros, había buenos jueces, buenos fiscales, la policía antidroga era muy, muy buena profesionalmente y muy sana. Entonces se logró trabajar mucho y hubo muy buenos resultados. Eso hoy se desarmó. Alguna gente se fue y otra gente la sacaron. Entonces, hoy no hay policías que sepan investigar lavado, o quedan algunos. ¿Por qué? Porque por un tema que no tiene que ver con la lucha del lavado, sino con temas políticos, esa gente no está más. Entonces, hay que reconstruir todo eso. Entonces, ahí es donde yo veo que hay un agujero. Hace falta voluntad política, decisión, que acá el objetivo es demostrar que en Uruguay se lava y desarmar organizaciones, y para eso te precisas un tiempo, un año y pico, donde generes de vuelta esa masa de gente que investigue, que se tenga confianza, que comparte información, y si no tiene información que la genere. Eso va a llevar un tiempo. Tú justamente hablabas de como esas dos etapas, ¿no? Lo que fue un poco del 2005 para adelante, que se fue todo un proceso donde se crearon instituciones, se avanzó normativa, se crearon cargos, muchas veces se creaban cargos y a partir de ahí se formaban instituciones, eso fue creciendo. La Secretaría fue uno de los ejemplos, la JUTEP fue otro ejemplo. Eso va acompañado de determinadas normas, después de determinados mecanismos, procesamientos, de gente que se empieza a especializar, y que eso va de la mano también de que vayan las propias instituciones, con el Ministerio del Interior, bueno, el Banco Central, los involucrados. Y después hubieron algunas situaciones que fueron más evidentes, o puntos de inflexión en esa un poco marcha atrás. Una fue la LUC, que fue más discutida y más marcada. Después hay un montón de elementos, como vos mencionás acá, que no son los más visibles y que terminan cambiando procedimientos que son necesarios, o que terminan no respetando, no llevando adelante la aplicación de la norma para combatir estos efectos. Estamos bastante marcha atrás. ¿Se habla de voluntad política o se habla de conveniencia también de un modelo que va de la mano, afina a ese tipo de a una necesidad de tener más laxitud en todo porque es parte del sistema mismo? A ver, creo que la voluntad política se compone de varios elementos, o la falta de voluntad política se explica por varios elementos. Yo creo que efectivamente un argumento que se ha manejado mucho es, bueno, Uruguay precisa inversiones, si le complicamos mucho la llegada a las inversiones, no van a venir y precisamos que vengan, algo se nos va a colar, lamentablemente, es como un daño colateral, pero bueno, va a ser poco, la mayoría van a ser buenas. No sé en base a qué, esa confianza que la mayoría van a ser buenas. La experiencia mundial es que si baja la guardia se te mete lo bueno y lo malo para adentro. Pero a la misma vez hay como una defensa siempre en la atracción de inversiones de la institucionalidad del Uruguay como un diferencial. Si Uruguay baja la guardia en algunos aspectos, se ve afectada la propia institucionalidad. Yo creo que ahí hay dos cosas. Uno es eso que tú decís, y lo otro es que hay todavía una visión que cuesta cambiar, que es el mundo de los 90 ya no existe. El mundo donde el sistema necesitaba secreto bancario, secreto tributario y todos los secretos para que los capitales se movieran, ya no existe. Uh-huh. En parte por combate al crimen organizado y en parte porque las economías centrales, con la crisis de 2008-2009, necesitaron transparentar para cobrar impuestos. Es parte de la verdad. Entonces,
yo no puedo ser ingenuo de pensar que ningún capital bueno va a venir si Uruguay baja la guardia. Pero está claro que hoy la sanidad de la economía y la sanidad de las inversiones también es un atractivo. Uruguay sigue teniendo una muy buena imagen institucional y eso está bárbaro, es bueno. Pero a la vez, si los organismos internacionales que trabajan en estos temas empiezan a criticar a Uruguay por retrocesos, y vuelven a la postura que tenían con Uruguay en el 2000, donde eran durísimos con Uruguay, donde decían que Uruguay era un lavadero, y era cierto, si retrocedemos el país lo va a pagar, porque hoy se restablecieron las listas grises, las listas negras, y pesan mucho. Nosotros a veces acá pensamos, no, a nosotros no nos va a tocar. Nos puede tocar. Claro, el gobierno sabe que la próxima evaluación va a ser en el 2030. Será problema para otro. Chao. Pero, por ejemplo, en muchos de estos rankings internacionales, Uruguay viene cayendo en lo de corrupción. Sí, pero sigue teniendo una imagen sólida. Sí. Sigue teniendo una imagen sólida. No hay muchos rankings reconocidos, pero, por ejemplo, Transparencia Internacional te dice Uruguay bajó un poquito, ya no es el primero de América, ahora es el segundo, pero sigue allá arriba. Y es cierto, pero Transparencia dice no, pero no es porque no haya casos, no es porque la JOTEP funcione bien, es porque Uruguay tiene una institucionalidad fuerte, tiene buena división de la división de poderes funciona realmente, el poder judicial es independiente, te habla de la parte de estructura institucional. Eso lo seguimos teniendo. Ahora, ni eso, ni las buenas notas que tenemos en algunos temas de lavado o de corrupción son eternos. Creernos que los uruguayos estamos vacunados con respecto a eso es un error profundo. Y a veces, sobre todo en el tema de corrupción, algunos actores del sistema político dicen, no, a nosotros nunca nos va a pasar. Está pasando en toda la región que el narco se mete en la política. Sí. A nosotros no nos va a pasar. Si hacemos las cosas bien, lo podemos evitar. Pero si no hacemos nada, nos va a pasar seguramente. Y vamos a tener los problemas que hoy se están dando en otros países, que nos sorprenden por el retroceso, no en lo institucional, en lo social. O sea, que la gente no pueda salir a la calle, que la gente aplauda a Bukele porque le permitió salir a la calle, que te maten candidatos en los actos. Bueno, todo eso no nos está pasando, pero nos puede pasar. Sí, sobre todo con el incremento de la violencia que ha tenido esta sociedad. Respecto a esto, digamos, acotando en el tema corrupción, que es algo que vos tocas y que creo que es muy importante. Hay una idea y es que, digamos, se cree, hay un imaginario de que el tema de las economías ilegales es gente queriendo hacer dinero, inescrupulosa y borrachos y tirados en el piso. Y realmente lo que hemos visto hasta ahora es que no es así. Es gente organizada, sí, que planifica, que organiza, que es inteligente, además, y dentro de lo que ellos consideran, digamos, es una cosa que ya se sabe dentro de lo que ellos consideran como de alguna forma una planificación del gasto, hay un rubro no pequeño destinado a corrupción. Es decir, sacar, que es una forma de lavar además, sí, claro, es una forma enorme de lavar dinero y es ponerle plata a instituciones o políticos o funcionarios o gente que toma decisiones en lugares clave para que ellos puedan desarrollar sus actividades. Y eso es una cosa que ellos la tienen medida y calculada exactamente, porque además tienen que ser precisos, porque no les conviene generar un gran relato alrededor de a quién están dándole plata, sino que tienen que ser muy precisos. Y eso es una cosa que, si, como bien lo decía Ricardo, si nosotros pensamos que eso no pasa porque acá el clima no lo permite, creo que se comete un gran error. O sea, vos decís, no estamos prestando la atención a eso y hay que prestarle atención. Sí, y en la línea que tú planteabas, también estamos sobredimensionando el crimen chico. Por eso te decía, hay un problema de cantidad de casos, pero también de calidad de casos. Entonces acá parecería que el problema son los narcos de nuestros barrios, las bocas, etcétera, que son un problema sin lugar a dudas. Y que ahí, entre otras cosas, también se lava plata. O sea, cuando un narco hace plata, se compra la camioneta, se compra la casa, le compra la casa a su familia. ¿Eso es lavado? Sí es lavado. Pero nos estamos comiendo, y yo no lo veo en ninguno de los planteos oficiales hoy,
a las organizaciones delictivas. Cuando hablamos de crimen organizado, hablamos de organizaciones, de estructuras. En Uruguay no las hubo, sí las hubo. Nosotros en el 2006 tuvimos una estructura importante del narcotráfico colombiano que armó acá una organización para lavar plata. Y le compraba a los bancos los inmuebles que tenían de clavo por la crisis bancaria, compraba esqueletos en Punta del Este y los terminaba y los vendía. Y la mayor condena que tenemos en Uruguay por lavado de activos es de un contador, de un colega mío, ¿no? 10 años, y como era contador y no era del Marconi, apeló, terminó la Suprema Corte, terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y perdió en todos lados. ¿Por qué? Porque era el que le armaba la estructura para lavar millones de dólares a esos tipos acá. Entonces, de esos casos no tenemos más, porque no existen. Yo creo que sí. Sí, claro. Sinceramente, Sí. tengo que decir, existen, pero no los estamos agarrando y no los estamos buscando, Sí, no los sí, estamos sí. mirando. Es ingenuo pensar que no. Entonces, esa gente además, o ese tipo de actividad, necesariamente, si puede, le interesa acceder al poder, que puede ser llegar a un parlamentario, o que puede ser llegar a un concejal de un pueblo del interior, porque entonces anda en el pueblo, lo ven con fulano, lo ven con mengano, nadie pregunta por qué bajó la avioneta en su campo, no, si el tipo tiene plata y viene con una avioneta desde Buenos Aires, porque es un cara perdido. Entonces, el tema es ese, si vos bajás la guardia, bajás los alertas y te comes, que el problema en realidad parecía que el lavado es el consumo de los narcos, de barrio, ¿no? Se compró un auto, hay que sacárselo, está bien. Le sacamos una moto o un auto de 16.000, está perfecto, pero ese no es lo que está generando todos los problemas. Para ponerte un ejemplo, en el documento oficial de este gobierno, que es Evaluación Nacional de Riesgo, se dice: a las organizaciones de contrabando se les decomisaron con mercaderías por 70 millones de dólares. En la aduana, en los camiones, en la frontera, donde sea, se les sacaron. 70 millones de dólares no somos los uruguayos que vamos al Chuyo, que fuimos a la Argentina porque estaba barato. Son organizaciones. ¿Cuántos casos de lavado hay? Que sería la plata que mueven. Ni uno. Claro. ¿No? Entonces, pero no estamos hablando de Chirola. Si le sacamos 70 millones de dólares, mueven mucho más. En algún lado durante estos años, esas organizaciones movieron mucho más de 70 millones de dólares. Y no los vimos. Y nadie se ha preocupado de ver dónde está el lavado. Por el contrario, los actores nos dicen, bueno, capaz que no se lava tanto, no, todo el mundo lava, paciencia si acá se nos cuela algo. Entonces yo creo que ese es el problema. Y tenés un adicional, que el lavado no deja víctimas directas. Entonces, la población, hoy se habla mucho de lavado, pero en realidad la población está un poco ajena, porque es difícil, se puede y se debe relacionar las muertes que hay en los barrios con esto, con estas organizaciones, porque estas son las madres de la criatura. Es como decir, el contrabando es el puestito de la feria, es un pobre loco. No, el puestito de la feria, 1, 2, 1000 puestitos de feria, en realidad son la pata de una organización que mueve muchísima plata, que seguramente tiene contadores, que seguramente tiene algún amigo legislador, que seguramente en los pueblos de frontera tiene sus bases. Entonces tenemos que estar atentos a eso y tenemos que trabajar para que no nos pase, porque la parte mala del lavado es muy superior a la parte buena, que es la que algunos dicen, no, pero no importa mucho porque genera fuentes de trabajo. Claro, Sí. hay guita en la calle, la gente recibe plata. Y si es una obra, hay trabajo para los obreros, es cierto. Sí, hay un efecto. seguro. Ahora, el efecto negativo, mirá los países de la región lo que les está pasando. Sí, Mirá claro. Rosario, mirá Brasil y el primer comando capital, mirá Ecuador. Ecuador es Ecuador el aparte es el más extremo claro porque en reciente. muy pocos años, Ujú. Ecuador, yo trabajé en la parte de lavado también fuera del país. 2014, 2015 fue las últimas veces que fui a Ecuador por el tema de lavado. Y estaba súper tranquilo, en el sentido que la sociedad no estaba tensa por estos temas. Yo cuando viajaba me gustaba salir a caminar de noche, no sé qué. No había ningún problema. Ahora los ecuatorianos me dicen, no, Ricardo, ahora si venís, olvídate de salir a caminar de noche por las calles. No podés salir. No. Guayaquil está ahora bueno, pasando Guayaquil, un yo proceso trabajé mucho en Guayaquil. muy duro. También hubo un modelo económico que llegó al extremo y facilitó todo este desarrollo, ¿no? Fueron como de la mano. Es que en realidad, Sí. yo no te puedo decir lo podés evitar porque no lo podés evitar, lo podés minimizar. Incluso Controlar. tu mensaje puede ser fuerte de decir, no, mirá que acá no te va a ir bien.
Nosotros en algún momento cuando empezaron a subir casos, un poco lo que decíamos es, señores lavadores, nosotros no los vamos a agarrar a todos. De 1000, capaz que agarramos a 3. Ahora, capaz que vos sos uno de los 3, tenés cuidado. Sí. Y claro, como agarramos, no a 1000 lamentablemente, pero sí a 50, y como la brigada antidroga en aquel momento paró cargamentos grandes que iban a Europa, hubo un momento que eso aflojó, porque los tipos no son bobos, buscan los lugares donde les resulte más fácil. Entonces, si un gobierno le dice yo reconozco que acá se lava y va a hacer todo lo posible porque no se lave, aunque ese gobierno se equivoque, los tipos saben que corren un riesgo. Uh-huh. Si el gobierno le dice, bueno, sí, no nos gusta el lavado, pero paciencia porque es inevitable, y baja las normas con la LUC, baja las normas en la zona franca, le saca peso a las instituciones de relevancia. Entonces, la consecuencia es que se te van a meter, porque el mapa es el mundo, y yo voy al lugar donde la cosa esté más floja. Solamente yo quiero decir una cosa respecto a esto, específicamente. Me hago cargo de lo que voy a decir. Y es que llega un momento, y creo que estamos en ese momento, en el que el resultado de este tipo de dinámicas de economías ilegales hace que la plata, lo hablábamos en el programa anterior, la plata finalmente llega a un mismo lugar, legal e ilegalmente. Y eso también genera que existan grupos poblacionales, que son los que tienen esa plata, que finalmente son ricos junto con ricos, independientemente de dónde sacaron el dinero. Uh-huh. Entonces, a lo que llegamos muchas veces termina siendo a que no se investiga, porque resulta que al investigar me encuentro con que tengo que investigar a mi amigo, a un loco con el que tengo un negocio, a mi socio de jugar pádel en el club. Uh-huh. Entonces, no se investigan a sí mismos finalmente. Bueno, yo quería tocar un tema que es, se pasa a discutir si la corrupción ha llegado a la política en Uruguay. Sobre todo después del último año que tuvimos con hechos que fueron muy fuertes o bastante importantes, ¿no? Los eventos de los últimos tiempos en términos de corrupción a nivel de la política son una manifestación del incremento de este tipo de fenómenos. No significa que la política en Uruguay o determinados grupos o determinados partidos estén totalmente corrompidos o no, pero son manifestaciones. Pero más allá de... y para mí esta primera idea es que la respuesta, si bien no necesariamente estos hechos implican que la política esté corrompida, sí muestran que está presente. Y lo que más preocupa es, de alguna manera, cuál fue la respuesta de parte del oficialismo, de parte de una coalición de gobierno donde es multipartidaria, a hechos de corrupción que tocaron a la cúpula más alta del gobierno, en el mismo edificio de presidencia. Entonces, ¿cómo ves eso? Creo que tiene cierto paralelismo con lo del lavado, en el sentido de que, primero, efectivamente uno no puede afirmar que la corrupción esté presente en el sistema político uruguayo de la misma manera que en otros países. Pero tiene dos cosas fundamentales. Uno, asumir que sí puede pasar. Uh-huh. Capaz que no pasa, pero nos va a pasar si no hacemos nada. Esa percepción de riesgo yo creo que no la ha demostrado el gobierno, y a veces tampoco lo demuestran otros actores del sistema político. Y lo otro es que evidentemente si vos manejás eso con un criterio político partidario, digamos, acá el objetivo es tapar para que no me acusen, tapar para no perder votos, tapar para no perder imagen, el tapar es la peor solución. El tapar es la forma de que eso siga pasando. El mensaje es que importa más eso que sanear. Yo siempre digo, uno de los problemas en esos temas es esa idea que los corruptos siempre son los otros. Entonces, si los corruptos siempre son los otros, yo soy Gardel, no tengo ningún problema, y lo que me dedico es a denunciar a los demás. Y creo que hoy lo que nuestra sociedad necesita es que no acusemos a los demás, sino que nosotros mostremos que somos sanos. Yo lo viví mucho eso en la Argentina, y para mí fue uno de los elementos que está atrás del fenómeno Milei. Decir, bueno, yo trabajé 5 años allá, había acusaciones de todo tipo, para acá, para allá. Uno tiene la sensación de que la mayoría eran ciertas,
Pero al final la gente no le quería ni al que acusaba ni al acusado. Y terminó desconfiando de todos, son todos iguales. Entonces creo que acá lo que hay que evitar es el que quiera realmente defender la institucionalidad democrática, tiene que evitar el son todos iguales y tiene que mostrar que él no es igual. Los demás hay que sacarle, hay que acusarlos, hay que denunciar. Sí, está bien, pero lo más importante es que vos demuestres que vos no sos igual para que la gente confíe en vos, confíe en el sistema y confíe en la democracia, porque es lo que está en juego. Está pasando demasiado en todos lados. Porque pues cuando se pierde la confianza en el sistema vienen los paracaidistas, vienen los salvadores, que no salvan nada, pero que al revés, durante un tiempo te hacen pelota a la sociedad. Entonces yo creo que los mensajes que se dieron en estos periodos donde surgieron casos no laterales, no marginales, fueron malos porque lo que se buscó fue defenderse y proteger, en lugar de decir, bueno, acá pasa esto. Me parece que hoy tiene que haber un cambio en ese sentido en todo el sistema político, y lo tenés, si querés, reflejado en el tema que supongo que lo tenés por ahí en la agenda, financiamiento de los partidos. Sí. Creo que ahí hay un agujero negro, que todos dicen que sí, que hay que arreglarlo, pero pasan los años y seguimos igual, con una ley que es muy mala, pero que más lo poco bueno que tiene no se cumple. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con en las últimas semanas surgió esto el tema de las declaraciones juradas, el enriquecimiento en el caso del presidente de la República, de la primera dama, de algún senador de relevancia, algún cargo de relevancia, y también con esta cuestión de las observaciones de la JUTEP, que han siempre se mantienen, pero quedan. Y un poco también lo que podíamos evidenciar era que, por ejemplo, de los informes de estas instituciones, por lo pronto se ven pocos casos, se veían casos bastante viejos o en temas que tienen más un enfoque partidario, como es el caso del Antel Arena, el que estaba presente en la JUTEP, que otros. Bueno, ahí me tocan prendas porque yo presidí la JUTEP durante 3 años. Sí. En ese periodo tuvimos numerosos casos que la JUTEP analizó, informó, desde el ex vicepresidente Sendik hasta el intendente Karam, que sigue estando en los titulares por su forma de conducir un departamento y por su forma de hacer clientelismo ostensible. En el 2019 se aprobaron algunas normas nuevas y sobre todo en el tema de declaraciones juradas se avanzó. Yo pienso que se podría haber avanzado más, pero se avanzó. Se avanzó, por ejemplo, haciendo análisis de riesgo y diciendo, bueno, en vez de tener 40.000 y pico de declaraciones juradas, tengamos menos y hagamos algo en serio, porque teníamos todo el Ministerio del Interior, que era más de 30.000, entonces estaba el bombero Zafral, que entraba en diciembre y salía en marzo, tenía que hacer una declaración en diciembre, tenía que hacer otra declaración en marzo, y la JUTEP se llenaba de gente porque tenían que llevar la declaración jurada. Se bajó el número, se concentró en los cargos más responsables, se decidió la publicación de un número importante de declaraciones juradas de los cargos más altos del aparato del Estado. Vos pasás raya hoy, 5 años después, y mi opinión es que el organismo está absolutamente desdibujado y que no está teniendo ninguno de los resultados que se pensaban, que votó todo el sistema político y que la legislación le permite. Entonces te encontrás eso, por ejemplo, si buscas qué informes ha expedido la JUTEP, tiene 2 informes que son Antel Arena y Gas Sayago del año 2021, correspondiente al gobierno anterior, que además un fiscal dijo que el informe de Antel Arena es un desastre. Después de todo lo demás que pasó, incluso esos casos que vos mencionás, no hay un solo informe, la JUTEP, que es el organismo anticorrupción, no hizo nada. Si ves las declaraciones juradas y te tomás el trabajo, que es difícil para el ciudadano, de analizar, de ver las que están publicadas, dan vergüenza. Hay algunas que están firmadas, unas que no suman. Y el único caso que ha trascendido en estos años es el de un senador que todo el mundo dice no presentó la declaración jurada de su esposa. Es cierto. Y eso, Sartori. Y ahí violó la ley.
pero tampoco presentó sus ingresos. Presentó 3 declaraciones juradas y no tiene más ingresos que su sueldo de senador. Y su patrimonio se incrementó en $60 millones. ¿Lo hizo con el sueldo de senador? No. ¿Lo hizo porque tiene mucha plata legítimamente ganada? Posiblemente sí, está perfecto. Sí. El tema no es que tenga mucha plata, el tema es por qué no declara sus ingresos y por qué la JUTEP no lo declaró omiso por eso, como se hacía antes. Antes de que entrara yo en la JUTEP, era un relojito la JUTEP. 3 veces al año estaba la lista omiso y no le preguntaba nada y no le mirabas el pelo, ni el nombre, ni el partido político. No cumpliste, marchaste, salís. No tenía muchas consecuencias, no, pero por lo menos quedaba en evidencia. Pero era la lista negra. Quedaba en evidencia. Sí. Después hubo informes que hicimos nosotros donde fulano, mengano, sotano violaron, y no pasó nada. Está bien, pero por lo menos la justicia se preocupaba de... Entonces, para mí lo del presidente y su ex esposa no es de lo más grave, pero si vos te tomás el trabajo de estudiarlas, ellos presentaron 3 declaraciones juradas, hay cosas llamativas. Por ejemplo, más que el presidente, su esposa, entre 2020 y 2022, declara que al principio ganaba 100.000 pesos por mes y al final 140.000. Pero su patrimonio se incrementa en un 50% y estamos hablando de millones de pesos, no de chirolas. ¿No? Entonces, yo no tengo ninguna razón para sospechar de nada, pero a alguien le tenía que preguntar, dígame de dónde salió esto. Matemáticamente no cierra. No sé si ustedes se preocuparon de ver estos días, porque salió publicado, dice, bueno, el presidente vendió la Tabona. Sí. Es cierto, él pone en la Tabona que ven, en la declaración que vendió la Tabona, dice, y compró un apartamento en tal lado. En ningún lado de la declaración dice que compró un apartamento. Y en tal lado, porque la JUTEP, que resolvió qué cosas se tachaban de una declaración jurada por temas de seguridad, cédula de identidad, teléfonos, padrones, tacha cosas que no resolvió tachar. Entonces, la última declaración jurada del presidente tiene un inmueble, pero no sabes ni dónde está, ni si es un apartamento, si es una casa, no sabes nada. Está todo tachado. Yo tengo una pregunta ahí. Y es que a mí me llamó mucho la atención que, en resumen, los bienes del presidente son una moto, 2 autos y un apartamento. Y su salario. Es básicamente lo que se declara ahí. Sí, y depósitos bancarios. Pero te diría, ¿qué es un apartamento? ¿Vos lo sabés? En la declaración no dice que es un apartamento. Ni un inmueble, sí. Ni en qué localidad. Dice, en el cuadrito de inmuebles, en la parte que dice ubicación y tipo, está tachado todo. El presidente de la República Oriental del Uruguay solamente será propietario de eso que está ahí, no sé, declarado. No sé, yo asumo que sí. Asumo que sí. ¿Será? Bueno, el tema que, primero, si hay alguna duda, la JUTEP debería investigarlo. Tiene la potestad para hacerlo. Segundo, si tú tenés alguna duda y alguna información, tendrías que volcarla. No. Tengo solo la duda. Yo pasa que ahí tengo una opinión que es... la declaración jurada es un elemento para... tiene 2 funciones. Que hay una que acá no se cumple, que es preventivo. ¿No? Entonces, si yo tengo una sociedad y hay un conflicto de intereses, usted me debería decir, señor, no, usted... Acá esto no puede pasar, usted tiene que corregir esta situación. No pasa. Lo otro es verificar si hay un incremento patrimonial injustificado, más allá que en Uruguay no existe el delito de enriquecimiento ilícito. Pero si hay algo irregular, la JUTEP hoy tiene la potestad de preguntarle, señor, explíqueme por qué esto es así. ¿Hay forma de compararlo con un periodo anterior? Es decir, ¿cuál fue su incremento patrimonial en los... ponele, 3 años o 4 años anteriores a... Pero declaración contra declaración debería más o menos darte ideas. En el caso de los presidentes sí, porque se publicaban antes. En el caso del resto de los funcionarios que se publican, la publicación empezó en el año 2020, que sí que es cada 2 años. De cada uno, a esta altura deberías tener 3 declaraciones. 2020, 22, 24. Las tenés el presidente. Otros no tenés. A ver... presidente de la Asociación Nacional de Puertos. La Asociación Nacional de Puertos está relacionada con un tema muy discutido. Sí. ¿No? La declaración que está publicada el presidente es del año 2018.
No hay ninguna posterior. ¿Por qué? Si tiene obligación de presentarla cada 2 años. Falta la del 20, 22 y 24. ¿Qué hizo la Justicia? Nada. En un caso en que el ciudadano razonablemente tiene derecho a que le digan, bueno, evitemos ninguna suspicacia. Y en un lugar sensible. Exacto, publicar Claro. esas declaraciones. En un lugar muy además, sensible. exigirle que la... Puede pasar otra cosa, que me digan, no, las presentó tarde, pero las están por ahí. Y bueno, ¿y por qué no las publica? Ah, bueno, el gran argumento para todo esto es no tenemos personal. Ujú. Y ahí, lamentablemente, yo, como conozco el paño, te tengo que decir, mira, la JUTEP se le creó un cargo en el presupuesto, nunca se llenó. Fue de los pocos organismos que se le autorizó a cubrir las vacantes. O sea, los funcionarios que se hagan se podían cubrir, la mayoría de los organismos no pueden. Y en la rendición de cuentas que se aprobó en el año 2022, Ujú. se le aprobaron 3 cargos de abogado y 1 de contador, que recién llenó de abogado ahora, en este año, porque se le vencía el plazo. Entonces, en realidad, es cierto, no tiene personal porque no ha hecho lo que podía hacer para tener personal. En el año 2020, que es el último informe publicado por la JUTEP, tenía 30 y pico de millones de pesos de presupuesto y le sobraron 12. Le sobró plata que no gastó. Entonces, yo ahí soy bastante duro, es decir, no me digas que te faltan leyes porque es mentira, no me digas que te faltan recursos porque es mentira. Siempre faltan leyes, siempre faltan, pero vos no haces nada porque por algún motivo o porque que no es no ninguna se quiso. Sí, sí. O porque no se quiso, o Mira, porque... en un evento que hicimos nosotros hace un tiempo, No tomar medidas es una medida, dijo. Sí, sí. Lacalle. en un evento que organizamos hace un tiempo, un colega de ustedes dice, la falta de recursos es la excusa de los mediocres. Y a mí me encantó, la verdad que me gustó porque dice, bueno, la pregunta no es qué me falta, que siempre... la pregunta es, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? No Sí. puedo hacer nada. Voy a pedir una ley. En el caso del lavado, cuando Agafilat me dice, es de los mejores países en materia normativa, el problema que tiene es la falta de efectividad, falta de resultados, pero las leyes están bárbaras. Capaz que podés conseguir una, capaz que lo de la LUC podés revertir alguna, lo de la Sí, sin duda. efectivo, que es una barbaridad, lo podés revertir. Sirve, Claro. pero lo principal que te que hacer No. es actuar y aplicar lo que ya tenés. Y la JUTEP lo que tiene que hacer es actuar y aplicar lo que ya tiene, y no lo está haciendo. Y también me imagino que hay cosas que deben estar jugando, como es el propio cambio tecnológico que sea mismo. Hoy la inteligencia artificial y todo este desarrollo es un nuevo factor de riesgo y de posibilidad de fraudes y de delito, y a la vez pues, es un potencial enorme de prevención, de contralor y de aplicación de normas. Y no es manifiesta una agenda en términos de innovación tecnológica que acompañe el marco normativo existente o futuro. Pasa que la agenda en ese plano te surge... El ciberdelito, ¿no? Claro, pero no, pero si lo delito tenemos agujeros y hoy Agujeros es un delito enormes. a nivel mundial impresionante, pero lo otro es la potencialidad que te da la tecnología. Entonces vos decís, bueno, si vos no haces nada, no vas a pedirle a la tecnología lo que te puede dar. Sí, Nosotros claro. tenemos un tema La clarísimo. tecnología son decisiones humanas, hasta el Claro, propio avance claro. tecnológico. Mira, nosotros en ¿no? el 2005 tuvimos un problema clarísimo cuando empezamos a investigar lavado. Íbamos al registro de propiedades y decíamos, decime de quién es el padrón 12.528, de fulano de tal. Decime todas las propiedades de fulano de tal. Ah, no lo tengo. Entonces, ¿cómo voy a investigar lavado si no puedo saber qué propiedades tenés? Claro. ¿Cómo te voy a sacar las propiedades? Te voy a decomisar los bienes si te metí presa, si no sé cuáles tenés. Entonces, ¿qué lugar el tema? Hubo que hacer un esfuerzo, y el registro lo hizo porque se comprometió, para digitalizar todo eso. Ahora, como no lo había hecho porque otras cosas no se le había pedido para esto. Incluso le decíamos, bueno, nosotros a mí, que eso se ponga a disposición de la población, decían ustedes. Ahora, para el Estado, esa información tiene que estar. No puedes investigar el delito del Estado y delincuentes si no sabes qué propiedades tienen. ¿No entiendes? No hay forma. Entonces ahí vos vas requiriendo, y creo que hoy hay una posibilidad de respuesta de acceder a recursos tecnológicos impresionante. Sí, claro. Incluso cruzar información. Sí. ¿No? Vos tenés información en el BPS, en el DGI, en el Banco Central. Bueno, ¿cómo cruzas todo eso? Vos hoy le pedís a un escribano, a una inmobiliaria, que te informe ciertas irregularidades en operaciones inmobiliarias. Capaz que alguna de esas las podés detectar vos mismo. Porque si vos haces un seguimiento de un padrón y ves que un día se vendió a 10, al otro día se vendió a
50 y el otro día se vendió a 200. Acá es el mismo padrón y el mercado no cambió tanto. ¿Qué pasó? Ay, joder. Están Claro, manipulando las sobre ventas. todo el tema inmobiliario, Claro, que es... sí. Donde además tenés la información. Tenés la información porque se registran las ventas. De repente en otro tipo de bienes o en los vehículos es más irregular, pero en inmuebles vos sabés que se van a registrar. Entonces, bueno, búscalo. Se ha mencionado también, tú hablabas del tema de los secretos, que no tiene mucho sentido ahora, y que acá el secreto profesional siempre fue como una justificación, y que en realidad hoy ha perdido vigencia en algunos casos concretos. Sí, yo creo que ahí, a ver, nosotros tuvimos herencia de la dictadura, vinculado al proyecto Plaza Financiera, queremos ser Plaza Financiera, vamos a darle a toda la garantía que no le vamos a averiguar nada, no le vamos a divulgar nada, no le vamos a preguntar nada. Secreto bancario, secreto tributario, todo eso. Eso, en la parte de secreto bancario, desde el punto de vista del lavado, se superó en la ley de 2004. Una ley del final del gobierno de Jorge Valle, donde para las investigaciones eso fue parte también de la salida de la crisis financiera, de la necesidad también de modernizar el sistema financiero. Claro, pero igual hubo resistencia, sigue habiendo resistencia, pero bueno, y en la parte impositiva tanto cambió el mundo que Uruguay estuvo un día en la lista negra de la OCDE por un tema de transparencia fiscal. Entonces, el tema del secreto tributario y la compartir información no vino por el lado lavado, vino por el lado de la OCDE, porque los países centrales exigieron que se compartiera información y se diera información tributaria. Y hoy incluso tenemos algunas cosas que se hicieron en gobiernos anteriores que cuando yo estaba eran impensables, por ejemplo, un registro de los tenedores de sociedades anónimas, de acciones de sociedades anónimas del portador. Yo estaba, lo queríamos hacer, era impensable, nadie nos daba pelota. Después, porque la OCDE presionó, hoy existe en el Banco Central un registro de quiénes son los que tienen acciones del portador. Y tanto es la irregularidad que se dijo, bueno, vamos a hacerlo para acciones al portador, porque las acciones nominativas son nominativas, está tu nombre y esta es tuya. ¿Qué pasaba? Y eso estaba ¿dónde? En el libro de accionistas. ¿Qué pasaba? Cuando había algún lío, el libro se perdía. Entonces no había, hubo que poner, claro, es increíble, hay un registro de accionistas de sociedades nominativas para que no se te pierda el libro. Claro. Porque claro, sí, bueno, mis colegas asesores te decían, no, usa esto, que no va al Banco Central, y si hay un problema, perdemos el libro. Sí, se pierde el libro y bueno. No sabemos quién era. En plena campaña electoral, ¿cuáles deberían ser los temas en términos de crimen organizado, de lavado de activos, que deberían estar en un plan de gobierno? ¿Cuáles son las urgencias que tiene Uruguay? ¿Cómo tener una agenda de Uruguay del futuro en estos temas? Mira, yo te diría, el título es... El título ese me parece que me dijiste hace otro programa. No. El título es, o los varios títulos. Primero, el lavado de activos es una parte del problema, sí, que tiene un componente, yo te diría, represivo importante, y está claro que acá lo único importante no es la parte de represión. Entonces, bueno, todos los componentes de integración, de convivencia, de causas del delito, son el marco para ver esto. Ahora, hay que reconocer que el lavado es un problema porque es la expresión directa del crimen organizado. Si queremos combatir el crimen organizado, hay que combatir lavado y hay que combatir corrupción, no hay otro. Hoy, como te decía, para mí el tema del lavado no pasa tanto por ninguna modificación legal, no pasa tanto por el tema de los recursos, falta por ponerse las pilas, voluntad política y generar resultados. Suponiendo que los que dudan de que lo se lave son honestos y sinceros, vamos a demostrarle que se lava, como se demostró en el 2006. Ahí tenés derecho a plantear más cosas. Pedí más leyes, pedí más recursos, está todo bien. Pero primero hay que demostrar eso. Y para eso hay que ponerlo como un objetivo, armar equipos, fortalecer las instituciones y liderar. Para esos temas se precisa liderazgo y hoy no hay liderazgo. Yo creo que hay una cosa que es muy importante pensándola en clave de un futuro gobierno, y es que los
como el Estado se retiró, y se retiró no solamente digamos, de la presencia hacia la gente, sino esto que mencionas vos, finalmente es un retirarse del Estado. Bueno, hay que volver a llegar. El problema va a ser, o no el problema, pero una situación a resolver va a ser qué nos vamos a encontrar cuando volvamos a estar ahí. Hay un tema principalmente de actitud institucional indiscutiblemente, y es, a esto hay que ponernos serios, las pilas. Hay que encontrar caminos para poder actuar con eficacia. Indiscutiblemente hay que establecer alianzas regionales, o sea, la colaboración transfronteriza es fundamental porque hay un limbo, hay un espacio opaco en cosas que pasan alrededor nuestro. Y nosotros estamos en algún caso sufriendo o sintiendo las manifestaciones de esto, o en algún caso ya entrando como actores directos, en algún caso, de este tipo de economías ilegales. Entonces, esta colaboración es fundamental. Y además, desde mi perspectiva, tiene que ver con sacar, como lo planteabas vos, sacar del mismo cajón, lo decíamos en el programa anterior también, las grandes cantidades de droga que pasan por la hidrovía, que llegan al puerto, y la venta de droga en los barrios en el Uruguay. Que parece que, como bien lo decía, el combate al narcotráfico en el Uruguay es ver a cuánta gente agarramos con más plantas de marihuana de las que debería tener en su casa. Uh-huh. ¿Sí? Y para irnos hacia donde está la parte gruesa, creo que es fundamental pensarlo, no sé si en términos de reingeniería, pero indiscutiblemente sí tiene que haber un cambio de actitud institucional hacia la inteligencia específicamente económica. O sea, creo que debe haber, o sea, tratar este problema con muchísima seriedad, porque es de muchísima seriedad y de muchísima gravedad. Y a eso hay que meterle inteligencia. O sea, creo que es una cosa que debe ser fundamental en ese caso, porque es tal vez la única forma, no sé si la única, pero sí creo que es una manera importante en la que se pueda acceder a la información, porque finalmente, ¿esto qué es? Información. A ver, y eso termina siendo un poco la manifestación actual, ¿no? Uno ahora lo que ve es o es por desinterés, o es por una idea alternativa, o es por otros intereses, o es por incapacidad, pero lo que está faltando, o por intereses políticos, partidarios de corto plazo nomás, pero está faltando mucho de esa mirada mucho más estratégica sobre los problemas y sobre una lectura mucho más rigurosa y con una perspectiva de futuro, ¿no? Sí, además creo que el tema de la integralidad, si vos, no, lo que tú planteas de lo regional, sin duda. Si discutís este tema con mucha gente, dice, bueno, no, lo que pasa es que hay que legalizar todas las drogas y evitamos el narcotráfico. Entonces, bueno, es parte también del análisis. Ahora, tal cual. Entonces, yo tengo el riesgo de mirar todo por el agujerito del lavado o de la corrupción, porque es lo que yo he trabajado y es lo que yo sé. Yo no soy un panelista de televisión que sabe de fútbol, de pandemia, de religión y de cardiología, ¿no? Yo sé de estas dos cosas. Entonces, mi riesgo es mirar demasiado. Yo soy economista. Yo soy contador, pero en realidad sé más de esto que de balances. Entonces, tenés que tener esa integralidad. Creo que un proyecto, un programa en serio que habilite políticas públicas, porque el programa está muy lindo en el papel, pero después, ¿qué haces el 2 de marzo? ¿Por dónde arrancás? ¿Qué vas a hacer? Creo que eso tiene que estar en el tapete y decir, bueno, vamos por allá. ¿Vamos a hacer todo rápido y todo bien? Mentira, si me decís eso no te creo. Haceme una propuesta de cómo lo vas a ir haciendo y cómo vas a ir enganchando estos temas para no erradicarlos, porque no vas a poder, pero por lo menos cumplir con el objetivo de que la gente viva mejor. Uh-huh. Porque yo siempre digo, atrás de todo esto a mí no me interesa quedar bien con los organismos internacionales. El tema es qué país queremos tener. Entonces, yo he visto lo que pasa en países donde esto no se hace y donde en definitiva bajamos la guardia y cuando queremos acordar es tarde. Ya después sacarlos, después que los tenés adentro. Es muy jodido. Es muy complicado. Sí, es muy jodido. Eso es muy jodido. Después es muy jodido. Entonces, bueno, creo que Uruguay tiene fortalezas que a mí me parece, bueno, estamos a tiempo y creo que estamos mejor que otros para trabajar en serio. Todavía estamos a tiempo. Tiene que ser trabajar en serio. Todavía seguimos apostando a la institucionalidad existente. Claro, que es buena, que es sólida, pero siempre está el riesgo ese, bueno,
A ver, en este tema grande de seguridad, convivencia, yo creo que hay que reconocer que en los últimos años nadie lo ha encarado bien, nadie ha podido solucionar razonablemente estos temas. No hay nadie, este gobierno vino con soluciones mágicas, hoy sabemos que no caminaron, el anterior tiene que hacerse autocrítica, reconocer en qué se equivocó, porque también hay responsabilidad. Entonces, si partimos de la base que yo soy Gardel y la tengo toda, hice todo bien, vamos mal. Si partimos de la base que yo tengo la verdad revelada y los otros no, y son todos mentirosos y son todos delincuentes y todos corruptos. Esa es la más simpleza, más fácil. Claro, ¿no? Eso es lo fácil. En estos temas facilísimo echarle la culpa a otro. Quedás bárbaro. O la mejor defensa. Yo tengo una pregunta. Hola, Leo. Hola, ¿cómo están? Perdón, yo estaba... Leo, estabas Apareció, escondido por él ahí. aparece. escuchando... Ese hombre estaba agazapado. Sí, él está agazapado y tenemos que darle más participación. Claro, porque los veo hablando sobre lo que hubiera estado bueno, que hubiera hecho el Estado, pero también sobre el tema de la investigación de los que nos gobiernan. Pero también me pasa, me acuerdo en el 2016 o en el 2015 y me voy a ir a Estados Unidos. Obama había pedido, después de cuando él asume, que dijo voy a hacer no sé cuánto dinero, invirtió en todo el tema de ciberseguridad. Y en el 2016 volvió a apostar a eso. 19.000 millones de dólares, una locura absoluta. Yo digo, ¿cómo vos que estuviste al frente de la JUTEP y la SENACLAC, qué hace una persona con tanto dinero y tanto poder? Cuando estás ahí, investigando todo lo que puedes llegar a investigar. Y eso, ¿cómo se maneja? Porque tiene que haber ciertos, no sé, hoy estamos en Uruguay, ¿no? Que obviamente no es lo mismo que Estados Unidos. Estados Unidos se cargó la FIFA con todo este dinero también, ¿no? A lo que voy es muy poderoso lo que le vamos a dar. Tu experiencia, ¿qué te dice? ¿Cómo manejarías eso en el caso de... O sea, cuando vos asumiste, dijiste, bueno, me están dando una cuestión muy poderosa, ¿no? Sí. Y acá tenés poderosos de todos lados. El delito de lavado, cuando lo mirás en serio, es el delito de los poderosos. No es el delito del narco de barrio que lavó tal cual. $20.000. Es de los poderosos. Y no por casualidad están los ares anticorrupción y los ares antilavado y los ares antidroga, ¿no? Los emperadores, ¿no? Porque tienen mucho poder. Entonces es una pelea entre potencias, donde, en el caso de Uruguay, del lado del Estado es una potencia chica, entonces precisas aliados, precisas coincidencias. A mí a veces, yo trabajé por ejemplo con el Fondo Monetario Internacional. De estudiante manifestaba contra el Fondo Monetario Internacional. Hay que hacerlo además. Y no me arrepiento. Ahora, cuando nos evaluaron en 2005 y nos dijeron ustedes son un desastre, yo le dije, tenés razón, nosotros no queremos ser un desastre. Ahí fue que me dijeron por qué, cuál era el cambio. Y yo digo, el cambio es que nosotros no queremos ser plaza financiera, tenemos otro proyecto, queremos otro país distinto. Y con otra gente le dijimos, si ustedes nos ayudan, queremos hacer esto, un análisis de riesgo, que fue el primer país de América que hizo un análisis de riesgo, queremos hacer una estrategia para poder saber para dónde caminamos. Nosotros no sabemos. Nosotros se lo hacemos, no te pedimos que nos lo hagas, queremos hacerlo nosotros, queremos que nos ayudes a hacerlo nosotros. Entonces, logramos hacer cosas, Uruguay logró cambiar una imagen muy mala, no diciendo vamos a ser perfectos, sino diciendo queremos cambiar. Pero también es cierto que en todo esto se generan equilibrios y desequilibrios. Y el tema del poder es un desequilibrio. El tema del poder es un desequilibrio donde tenés que balancear. Porque el zar antilavado en muchos países es un tipo muy poderoso. Sí. Muy poderoso. Y tiene la característica además que cambian los gobiernos y cambian los zares. Entonces, si vos tenés un poderoso que te cambia cada 5 años, tenés un lío bárbaro. Porque no sabés cuál es la cabeza, cuál es la estrategia y hasta dónde pesa
el ego de cada uno y esas cosas que existen, ¿no? Si el poder pica los dientes, ¿no? Tenés un problema, ¿no? Entonces yo creo que es una parte de los riesgos que hay que asumir. Es decir, bueno, acá, si yo hago esto, está bien, soluciono el problema, pero genero este riesgo. Si yo decomiso bienes, está bárbaro, pero genero el riesgo de la corrupción porque es mucha plata y tengo que poner controles. Yo creo que para mí hay dos palabras que en esto me parecen clave, que son sentido común y equilibrio. Ujú. Magia no hay sentido común y hay equilibrio. Y ahora, ojalá uno fuera capaz de aplicar las dos cosas siempre y bien. Sí, a mí me pasa con esto, que vos ves, por ejemplo, el tema del Lavallato, por ejemplo, que acá en Uruguay hay gente de mucho renombre, ex ministros de Economía, bueno, que son mencionados ahí. Y ahora hace, creo que poco, lo declararon, creo que al estudio de Posadas, ¿no? Que fue que lo habían declarado como... O sea, supongo que es un estudio con muchísimo poder, pero está claro que está mencionado mucho, ¿no? Y parte de este gobierno siempre como que ha estado en eso, ¿no? Entonces me imagino que ese zar debe ser muy... O sea, ¿cómo elegimos a esa persona como ciudadanos? Porque en verdad, digo, ¿lo pone un presidente? ¿O quién puede poner a esa persona? Porque realmente es la persona que va a vigilar a los que nos vigilan, ¿no? No sé cómo se dice. Yo apelaría ahí, discúlpame, Sí. Ricardo, yo apelaría a una cosa, y es que creo que en ese caso vale mucho el perfil institucional del Uruguay, en tanto a que creo que se podría pensar más bien en generar una instancia no individual de un SAR, sino más bien una instancia colectiva de un equipo que permita, entre otras cosas, controlar, porque tiene que ser una cosa, por lo menos apuntarle a ser incorrompible, incorruptible. Porque si permites que, o sea, los volúmenes hablemos solamente de narcotráfico para no irnos mucho más allá, los volúmenes de billete que maneja el narco son una cosa descomunal, o sea, no hay manera de que uno pueda quedar, o sea, es mucha plata, y si permites que ese poder permee al Estado y a la institucionalidad, vas a tener un Estado respaldado por la ilegalidad y una ilegalidad respaldada por el Estado. Y hasta donde puede llegar eso, bueno, soy colombiano, les puedo decir hasta dónde puede llegar eso. Sí, claro. Sí, Bueno, ahora tú lo dijiste, ¿no? Es el Estado Sí. que querés, es lo que querés tener también, Claro. es una definición. No, yo creo que por ese lado hay una cosa clara que es por autodefensa y además por las características del lavado. Creo que el tema de los equipos y de lo interinstitucional me parece fundamental. O sea, esto no lo resuelve ni la CENACLAF, ni la Fiscalía Especializada, ni el Banco Central, ni la Policía solo. Esto es un trabajo en equipo, no hay otra manera. Y eso te genera equilibrios y oposición de intereses en el buen contralores, sentido. cruzados, Exacto. sí. Yo creo que eso es bueno. Si lo personalizas mucho, es mucho poder, pero además es eso. Cuando el poder está concentrado, la corrupción Es más fácil. es más fácil. Yo trabajé con un policía mexicano, debe estar preso todavía, le pagaban $700.000 por mes. Uy. Seguramente no le dijeron, te doy esto. Le dijeron, te doy esto, pero además a esta hora tu hija está en tal lado y no sé qué, no sé cuál. Y después se supo que en realidad el que negoció con él negoció bien porque tenía permiso para pagarle más todavía. Entonces, un tipo que con esa plata, primero, vos sabés que terminás muerto o preso, no hay otra. No hay otra. Lo que Pero mueve mientras atrás, sí, así mientras tanto, solamente... claro, el tipo le pasaba todas las operaciones antidrogas ocultas, reservadas, le pasaba todo, Claro. bárbaro, ganó su plata y la tendrá en algún lado. Entonces, esa es la realidad, digamos. Es muy potente el enemigo en estos sí, temas. es una cosa descomunalmente grande. Entonces no lo podés desconocer. Si empezás a hacer cosas, te vas a encontrar con eso. Sí. Entonces, bueno, prepárate ya, no esperes a que prepárate ya a que te va a pasar ese tipo de cosas. Y te van a ofrecer, y si no te ofrecen te van a amenazar, es así. Sí. Y si además acceden a ámbitos de poder del Estado, mucho mejor.
¿no? Más razón para la importancia de las normas, los contralores y la institucionalidad, sin en el duda. sentido de los sistemas funcionando, ¿no? No, y el análisis de riesgo. Yo una cosa que aprendí es acá, lo que tenés que tener claro son los riesgos, porque además decir que vas a hacer todo es mentira, entonces vos te decís, bueno, de todo esto lo más importante son estas 5 cosas, esas las voy a hacer, y estas otras no las voy a hacer. Sé que las estoy viviendo, pero si quiero hacer todo, no voy a poder. Y voy a perder, porque sí. Entonces, cuando vos haces un proyecto tan ambicioso que no dejas nada afuera, decís, no, moriste en algún lado, la que estoy capaz que dejas de hacer lo más importante. Entonces, ahí es eso, por eso me parece que hoy un proyecto nacional en este sentido tiene que ser muy abarcativo, pero tiene que asumir que seguramente no se resuelve en un periodo de gobierno, seguramente requiere acuerdos interpartidarios, y yo sé que con fulanito me llevo mal y tengo todos estos desacuerdos, pero en algún lado, con alguna gente del otro bando, tengo que tener acuerdo. Es mentira que los únicos sanos seamos nosotros. Yo capaz que en alguna época pensaba eso, que los únicos buenos éramos los fulanos o los meganos. Hoy ya no creo en eso. Conozco gente de muchos lados que piensa bien, razona bien, es honesta, está dispuesta a hacer cosas, queda contenta cuando lo dejas hacer cosas bien. Claro. Y hay que recurrir a esa gente, que ganarla para un proyecto que no es tuyo. Tiene que ser compartido, y eso implica ceder claro. algunas cosas. Porque si el proyecto es vení, quiero trabajar con vos en mi proyecto, lo lógico es que el tipo no venga. No, claro, y más en esa lógica que de como esto, fenómeno interinstitucional, interdisciplinario, ese abordaje integral va a requerir de las distintas perspectivas, ¿no? Por Si no, no hay supuesto. política, y más en estos temas tan complejos y que tienen tanta... Un buen tema para un próximo programa, fíjate. Sí, total. Y ahí, porque yo, digamos, me gusta ser honesto, yo creo que, por ejemplo, esa idea de aglutinar, de coordinar, de integrar, tiene que ser pensando en objetivos y en capacidades. Uh-huh. Cuando hablamos hoy de la JUTEP, nos menciona una cosa, dice, bueno, si vos lo que haces es cuotificar políticamente un organismo de control, lo estás condenando. Y creo que todo el sistema político, aceptó una cuotificación de la JUTEP, que es una barbaridad. Un organismo de esa característica no puede ser por cuota política. Las necesidades políticas a veces complican las Sí, instituciones. bueno, pero a ver, mira, yo cuando fui a la JUTEP presenté mi currículum. Uh-huh. Tiempo después me enteré que en el acta parlamentaria donde se dio la mayoría para designarnos a los 3 integrantes, figuraba que el currículum de cada uno era reservado. ¿Cómo puede ser reservado el currículum del tipo que postulaste para un cargo? Entonces pusiste sí. De transparencia. Claro, pusiste Y que a tu amigo. requería aparte determinado, o sea, más allá de que había una designación, requiere determinada expertise en los temas, ¿no? Entonces, pasa con el Instituto de Derechos Humanos, se dio esa discusión Sí, hace tal poco cual. tiempo en la misma naturaleza y perdía peso. Eso permite que vaya un tipo que no sabe nada de nada porque es el amigo de cual, o porque es un tipo importante del partido. O porque es parte de la distribución de cargos necesaria. Es un servicio centralizado más. El Sí. organismo que controla la corrupción no puede ser. Y no es una lo mismo barbaridad. que cualquier otro, que también No. es importante que sea alguien No. idóneo, pero no. Pero además, si vos me decís, decime gente de todos los partidos que pueda estar ahí, yo te digo porque los conozco, porque los vi moverse, los vi en otros organismos, son tipos sanos, que hacen las cosas bien, que quieren hacer las cosas bien, que no están para acomodar a sus correligionales, y se dan del partido que sea. Y hay gente jodida en todos lados también. Siempre nos queda corto los temas. Ricardo Gil, muchísimas gracias por estar. Nos falta manejar un poco de números, ¿no? De cuánto mueven estas economías. Hay investigaciones, hay datos que estaría bueno también llegar a comentar, que me parece que implica mucho después hacer un comparativo con lo que son la producción, con lo que son los presupuestos, con lo que se está manejando. Me quedé corta hoy en eso, No se nos fue el siendo tiempo. fácil ese punto de cuantificar, pero Creo que hay datos que son muy ilustrativos, que es importante compartir en algún momento. Hay muchos trabajos interesantes. De Luna, el uruguayo, Sí. con un chileno sobre el peso de la economía ilegal dentro de la economía legal. Dentro de la economía Buenísimo. legal. Que te puede llevar al extremo de decir, no toquemos la economía ilegal porque se nos cae se nos cae la otra. Sí, que es una Pero ¿cuál es el barbaridad, pero costo final de las economías ilegales en términos de la legalidad? Entonces hay mucha connotación. A mí Así me que bueno, tocas muchas el gracias por fútbol y acompañar. bueno, un ¿Eh? gusto. Que a mí me tocase el fútbol y ya me caliento.
Yo no me caliento porque soy hincha de Liverpool, así Ahí que no va. tengo problema. No. Todo bien, pero menos el fútbol. Linda Bueno. gente tenés ahí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, Germán, muchas gracias por Mariano, acompañarnos de nuevo para No, siempre. que sigas acompañándonos. Y bueno, feliz Día del Trabajador. Esta Igual semana, para ustedes, igual para ustedes. para todos. Feliz ¿Qué día. semana? Feliz Aquí día. en nuestra voz de la conciencia a Leonel Martínez Borges, que es... Mañana Día del Trabajador Rural, pasado un mañana el Día del soporte, Trabajador, un día tan emblemático para el Uruguay, para el sindicalismo uruguayo también y para la implicancia que tiene después ese acto del 1 de mayo para todos. Así que bueno, muchísimas gracias. Esto es Bueno, Dato Mato gracias, Relato. Gracias, feliz día. Nos vemos el próximo lunes.